Bueno, vámonos a ver el tema del delitos, concepto y clase, ¿vale? Hemos quedado que los delitos se estudian o tenemos en el programa, en el código, dos libros. Digo primero en la parte general, ¿no? Todo lo que veis ahí. Teoría de la pena, características de los delitos, imputación y la parte especial que son las concretas figuras delictivas, ¿vale? Jurídicamente un delito evidentemente es una conducta que un legislador sanciona con una pena. Derecho penal, pena, derecho penal, conducta delictiva, ¿no? Bien, esto no voy a ponerle ahí como un borrego porque no quiero, ¿vale? El artículo 10 del Código Penal dice que son delitos las acciones y omisiones, ya sabemos lo que son, delitos de acción y de omisión, dolosas o imprudentes penadas por la ley, ¿vale? Son delitos graves las infracciones que la ley señala con pena grave. ¿Qué es una pena grave? Eso habría que ver la clasificación de las penas y, por ejemplo, una pena grave es la pena de prisión de más de 5 años. Una inhabilitación absoluta de más de X años. No tengo delante, ¿vale? Una pena de multa, o la que sea, multa no recuerdo, pero por ejemplo una pena de suspensión de tal tiempo, ¿vale? Menos grave la que la ley castiga con penas menos graves. Una pena menos grave es, por ejemplo, una prisión hasta 5 años, que de más de 5 es grave y hasta 5 justo es menos grave. Y una pena y un delito leve es aquel que la ley castiga con pena leve. Es decir, nunca con pena de prisión, porque la pena de prisión siempre es menos grave hasta 5 o más de 5 grave, nunca es leve. Un delito con una pena de prisión nunca puede ser un delito leve, ¿vale? Bueno, eso es teoría, lo estudiáis, lo leéis, ¿vale? Cuando la pena se puede incluir por su extensión entre dos cosas, se considera como grave, es decir, que entre menos grave, creo que pone, a ver, entre grave y menos grave será grave, y cuando sea entre leve y menos grave se considerará, creo que pone leve, ¿vale? O algo así, ¿vale? Bueno, a lo que voy. Tened en cuenta que en un delito, si os dais cuenta que cogéis a voleo cualquier artículo del Código Penal, nunca te va a decir la pena que tiene. Te va a decir una franja, ¿no? Por ejemplo, homicidio de 10 a 15. Pero claro, de 10 a 15 pueden ser 10, 11, 12 hasta 15, ¿no? Entonces, en función de qué le caen a un tío por un homicidio 10 o hasta 15, ¿no? Bueno, pues hay una cosa que se llama, y lo hemos estudiado, interpretación de la ley, ¿no? Y en concreto interpretación judicial, la que hace el juez, ¿no? A todos suenan las palabras atenuantes y agravantes, ¿no? En función de, en una pena de 10, el legislador, interpretación, la primera que vimos, ¿no? La auténtica, ¿no? Te establece un marco de pena, un marco penológico, que es, por ejemplo, me voy a centrar en el homicidio porque es un delito que a todo el mundo se le queda, de 10 a 15 años. ¿No? Pero claro, luego el juez tiene que interpretar la norma para ver si le caen 10 o 15, siempre y cuando estemos en el marco del homicidio. Porque si el juez interpreta que la ley que hay que aplicar, ley penal especial, el principio de especialidad, perdón, es el asesinato, ya no estamos en el marco penológico de 10 a 15, ya estamos hablando de 15 a 25. Es decir, hemos saltado del homicidio al asesinato. Pero vamos a suponer que es homicidio. No concurren circunstancias del asesinato, que haría la especialidad sobre la generalidad, y nos vamos a lo general, que es el homicidio. ¿Vale? Entonces, como jugamos entre el 10 y el 15, en función de las atenuantes o las agravantes, nos iremos hacia el 10 o nos iremos hacia el 15. Entonces, yo voy a explicar ahora una cosa que hago todos los años, que voy a explicar otra vez, que voy a poner en la pizarra también. La pena base del delito de homicidio, si no lo veis me lo decís, es de 10 a 15 años. ¿Vale? Esto está aquí, ¿no? La pena inferior en un grado sería coger el límite mínimo, que es ¿cuál? 10, ¿no? Y quitarle el 50%, que serían 5, ¿no? Por tanto, voy a ponerlo un poquito mejor. ¿Lo veis así? ¿Se ve en la pizarra? Sí, ¿no? Esta es la pena base del delito de homicidio. La pena inferior en un grado, esto viene en el tema 3, pero me da igual, estamos en el bloque de la parte general, ¿no? Sería quitarle al límite mínimo, de 10 a 15 el mínimo son 10, ¿no? Un día, porque 10 justo sería el mínimo de la pena base, ¿no? ¿Vale? Le quitamos un día y le quitamos el 50%. Es decir, 10 menos un día hasta 5. Esta sería la pena inferior en un grado. La pena inferior en 2 grados sería 5 menos un día a 2,5.
¿Lo vais entendiendo? ¿Vale? La pena superior en un grado sería joder, voy a poner la mano de mierda que vamos. Sería 15, que es el máximo, más un día, porque 15 justo sería el límite máximo de la pena base, 15 más un día, ¿hasta dónde? Hasta el 50% de 15, que serían 7,5, ¿no? Por tanto, 22,5. ¿Lo veis? La pena superior en 2 grados, a priori, sería 22,5 más su mitad, sumado a 22,5. 11 y pico serían 33 y pico. Pero hay un artículo que te dice que el máximo que se puede cumplir aplicando las superiores en grado por un solo delito son 30 años. Por tanto, en 2 grados serían 30, porque es el tope máximo, ¿vale? ¿Vale? Salvo que lleguemos a los concursos, acordaros, violación, muerte del perro, violación de la mujer, asesinato del hombre, concurso real, cerveza, cubata, pincho de tortilla, ¿vale? Entonces, por un delito, un homicidio, vale, ya le he puesto ahí, coño, un homicidio, porque un concurso es cuando hay varios delitos, ¿no? Pero aquí hay uno solo. La pena del homicidio, la pena base, es de 10 a 15 años. La inferior en un grado sería de 10 menos un día a 5. Y la inferior en 2 grados sería de 5 menos un día a 2,5. ¿Lo veis en la pantalla? Vale. La superior en un grado sería coger el máximo, que son 15, más un día, hasta su 50%, que son 7,5, más 15, 22,5. Y en 2 grados saldría 31 y pico, pero nos plantamos en 30. Ya lo veremos en el tema en la clase siguiente. Esos serían los grados superiores e inferiores. ¿Por qué? Porque la pena que señala el tipo de asesinato, perdón, de homicidio, es la pena base de 10 a 15. ¿Lo veis, no? Pero esto es la pena que se le pone al autor de la infracción consumada. El tío dispara queriendo matar y mata. Pero vamos a suponer que el tío dispara y no mata, aunque quiere matar, porque falla el disparo. No se puede condenar igual a un tío que produce el resultado de muerte que a un tío que lo quiere, pero lo intenta y no lo consigue. Porque la tentativa tiene sobre la consumación una pena inferior en 1 o 2 grados, según sea, y ya veremos, acabada o inacabada. El autor de la muerte no puede pagar lo mismo que el cómplice. Si yo le doy una pistola a un tío, se la vendo sabiendo que va a matar a alguien, yo no lo mato, pero respondo como cómplice. El cómplice responde con pena inferior en un grado al autor. Quedaros con esto, porque aunque venga más adelante, ya quiero que lo sepáis desde ahora, ¿vale? La pena base del delito de homicidio es de 10 a 15 años. Mínimo 10, máximo 15. Y esta es la pena prevista para el autor de la infracción consumada. Pero si no es el autor, sino que es un cómplice, la pena es inferior en un grado. Y si no se consuma, sino que se intenta, pero no se muere el tío, hay tentativa y la pena es inferior en 1 o 2 grados. Eso es lo de los grados. ¿Vale? Ahora vamos a ver no inferior ni superior, sino mitad superior y mitad inferior. ¿Me seguís? Para calcular no ya la inferior y la superior. ¿Por qué hay inferiores y superiores? Porque hay tentativas sobre consumaciones, porque hay cómplices sobre autores, por ejemplo, o hay eximentes muy cualificadas, o perdón, atenuantes muy cualificadas. Ya lo veremos. Esto lo tenemos que ver más despacio, ¿vale? Pero ahora yo no hablo de grados, hablo de mitades. ¿Cuál sería la mitad superior e inferior? Superior e inferior de una pena de prisión de 10 a 15 tipo base de homicidio. Sumamos los dos extremos, 10 y 15, 25 entre 2, 12 y medio. ¿Lo veis en la pizarra? De 10, que es el mínimo de la pena base, a 12 y medio sería la mitad, ¿cómo? Inferior. Y del vértice, que es 12 y medio, hasta el máximo de la pena base, que son 15, sería la mitad superior. Repito, ya no estamos en grados, estamos en mitades. Sumamos los dos extremos, 10 y 15, 25, la mitad 12 y medio. Lauri, es muy fácil, mira, la pena base del delito de homicidio, ¿cuál es?
La que pone el Código Penal, de 10 a 15 años, ¿no? De 10 a 15. ¿Sí o no? Lo pone el artículo. Mínimo 10, máximo 15. Vamos a calcular no la pena en grado superior o inferior, que sería para cómplices, para tentativas, sino para el propio autor del delito. Para el propio autor, el que mata y consuma la muerte. ¿Cuál sería la mitad inferior? Sumamos los dos extremos, 10 y 15, 25. Entre 2, 12 y medio. De 10, que es el mínimo, a 12 y medio, sería la mitad inferior. Y de 12 y medio, que es la mitad, a 15, sería la mitad superior. 13 es más que 11, ¿no? 13 sería mitad superior, de 12 y medio a 15. 11 sería mitad inferior, está entre 10 y 12,5. ¿Lo veis? Entonces, ¿en qué va a jugar que al tío se vaya? Insisto, olvidaros de los grados. Estamos en el autor material de la muerte. ¿Qué va a variar que la pena se vaya hacia el 10, mitad inferior, de 12 y medio a 10, o se vaya al 15, mitad superior, de 12 y medio a 15? ¿Qué es lo que va a hacer que haya una oscilación hacia abajo o hacia arriba? Igual que lo que hemos visto en los grados es determinación cualitativa, cualidad de la pena, porque distinta cualidad tiene el autor que el cómplice, distinta cualidad es la consumación que la tentativa. En la mitad superior e inferior lo que miramos no es la determinación cualitativa, sino cuantitativa. Y ahí juegan las atenuantes y las agravantes. Es decir, si concurren, por ejemplo, una serie de atenuantes, la pena se vaya al 10 o hacia el 10, o va a tender a llegar al 10. Y si concurren agravantes, va a tender a llegar al máximo, que son 15. ¿Lo veis? Es decir, lo de la mitad superior e inferior está relacionado con las atenuantes y las agravantes. Lo de la grado inferior en grado, o superior en grado, o inferior en grado, está relacionado con otras formas que no son la autoría, sino, por ejemplo, la complicidad, o que no son la muerte, consumación de la muerte, sino, por ejemplo, el intento o lo que es la tentativa con resultado de no muerte. No sé si me he explicado. La pena de un cómplice de tentativa es la pena básica, efectivamente, como dice Iñaki. Llegaremos ahí, ¿vale? Porque ya se le baja, ya se le rebaja 1 o 2 grados por la tentativa, pero también se le puede bajar 1 por la complicidad sobre la autoría, ¿vale? Quedaros con que la complicidad se rebaja en 1 grado, no a mitad. Vamos a ver, ¿qué es mejor para un tío? ¿Que le apliquen la mitad inferior, de 10 a 12 y medio, o que le apliquen una inferior en grado, de 10 menos 1 a 5? ¿Qué beneficia más al tío? ¿La mitad inferior o la inferior en grado? El grado. ¿Y qué le perjudica más? ¿La mitad superior, de 12 y medio a 15, o la superior en grado, de 15 y un día a 22,5? Coño, blanco y en botella, ¿no? ¿Lo entendemos? ¿Vale? Entonces, las inferiores y superiores van en función de que mates o no logres matar. Seas el autor o seas un cómplice. ¿Cómo va a responder igual el que mata que el que da la pistola? Hombre, salvo que sea cooperador necesario. Toma, te doy la pistola en este mismo momento y matas en este mismo momento. Claro, entonces el que da la pistola es cooperador necesario y responde como autor, ¿vale? Pero en cualquier caso, os habéis quedado un poquito con lo de cualitativo, grados, cuantitativo, atenuantes, agravantes, mitad superior e inferior, cuantitativo, grados arriba o abajo, cualitativo, cualidad, diferencia, porque no es lo mismo autor que cómplice, consumación que tentativa. Está claro, ¿no? ¿Qué diferencia entre una consumación y una tentativa? Yo disparo a un tío y lo mato. Muerte consumada, se ha muerto el tío. Fallo el disparo, lo he intentado. Eso está claro, ¿no? Creo que no es muy difícil, ¿vale? Bien. No sé por qué he llegado hasta aquí, ¿vale? Pero ya he explicado una cosa que quería explicaros, que es lo de las penas, la mitad superior e inferior, la superior en grado, la inferior en grado, ¿vale? Y como en las penas, el legislador interpreta y en función de cómo vea el percal, castiga. Pero no hay una pena establecida a priori. No hay 11 años por la muerte. Hay de 10 a 15, que puede ser 11, pero también puede ser 15. ¿Me explico? Incluso si concurren ciertas atenuantes muy cualificadas, podemos bajar incluso de la mitad inferior a incluso inferiores en grado. ¿Vale? Ahora lo veremos cuando llegue el momento.